Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada noche es un placer poder compartir este tiempo contigo, poder entrar hasta la intimidad de tu casa, de tu hogar y poder compartir de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios que deben regir nuestra vida y que al mismo tiempo, si los podemos aprender y los podemos seguir, van a bendecir nuestra vida y van a bendecir a todos los que están junto a nosotros. Te agradecemos tanto que puedas apartar un tiempo de tu ajetreada agenda para poder estar con nosotros y podamos aprender juntos. Te agradecemos mucho este tiempo que compartes con nosotros y de verdad que esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Damos la bienvenida esta noche a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Empiezo por mi derecha, Pastor David. Buenas noches. Buenas noches, familia Transformación y Vida. Qué gusto poder estar esta noche ya con cada uno de ustedes. Gracias por tomarte estos minutos, gracias por permanecer semana a semana con nosotros aprendiendo de la palabra. Y bueno, sabemos que esta es una noche especial en la cual Dios habla a nuestros corazones, Dios nos enseña su palabra, así que te invito a que abras tu corazón, tu mente, tu espíritu para poder recibir hoy lo que Dios tiene para nosotros. Gracias, Pastor David. Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches familia. Pues un día más, gracias a Dios, una semana más que Dios nos permite estar con ustedes y de verdad siempre nuestro deseo es poder estar juntos aprendiendo de la palabra, pero no solo aprenderla, sino poderla vivir. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, que juntos podamos crecer y que sea una bendición, una palabra que traiga una revelación a nuestras vidas. Así sea, Pastor. Gracias. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches, amados. Es un gusto tremendo de estar con ustedes y estar con este grupo también. Y siempre escuchamos de Dios. Y esta noche tal vez es un oasis espiritual. Y siempre encontramos agua viva. Jesús dijo a la mujer al pozo que él tenía una agua viva, eterna. Entonces esperamos que podemos beber de esta agua esta noche. Gracias, Pastor Juan. Pastor David, tienes información importante. Información importante, claro que sí. Tenemos que compartir, así que mandamos cámaras y micrófonos. Sí, bueno, solo quiero recordarles, iglesia, que ya tenemos nuestras reuniones presenciales los días domingo. Tuvimos un tiempo este domingo increíble en San Juan del Río, en Tequis, en San Francisco, así que los animamos, los invitamos a que se vengan a la iglesia, tráete tu cubrebocas y podamos estar este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Solo quiero avisarles, en San Juan del Río, en el segundo servicio que es 11:45 hay suficiente espacio. Normalmente el primer servicio hay un poquito más de gente, pero en el segundo servicio hay mucho más espacio. Puedes venirte con toda libertad, con toda la confianza, puedes estar en un lugar apartado, sin tanta gente a tu alrededor. Así que bueno, aprovechemos estos horarios que tenemos. Te los recuerdo: San Juan del Río 10 y 11:45 y Tequisquiapan 11 y 12:45. Así que aprovecha este tiempo que tenemos la oportunidad para poder congregarnos y estar juntos en la casa de Dios. Y también quiero recordarles, o más bien avisarles, que el día de mañana, jueves, a las 8 de la noche, en nuestro tiempo de oración, queremos tener un tiempo especial en la presencia de nuestro Dios. Queremos participar de la Cena del Señor y bueno, coincide en estas fechas tan significativas en lo que Jesús vivió antes de ir a la cruz. Y justamente el día jueves está establecido que ese día, ese último jueves de esa semana, Jesús pasó esa última cena con sus discípulos. Así que queremos participar este jueves de la Cena del Señor, así que lo único que tienes que hacer es preparar un poquito de jugo de uva, una pequeña galletita y podamos estar juntos desde tu casa, cada uno de nosotros participando de la Cena del Señor en este jueves especial de comunión con nuestro Dios en esta transmisión de oración. Así que los esperamos el día de mañana, no falten, conéctense con nosotros a través de Zoom y también a través de Facebook.
Bueno, mujeres están en la recta final de su curso, están ya las últimas 2 semanas, así que de la misma manera aprovecha estas últimas 2 semanas, el sábado a las 9 de la mañana, y si no has podido conectarte, puedes entrar a la página de Facebook, buscar el grupo Mujeres Transformadoras, y ahí vas a encontrar toda la información, las clases anteriores, los videos, el material, así que puedes poco a poco ir escuchando y teniendo esta enseñanza también, si no lo has hecho semana a semana. Así que también ya estamos prontos para terminar esto. Y fíjate que este sábado va a ser muy significativo la clase, porque justo nos toca estudiar a María Magdalena. Ah, mira. Que fue mi tocaya, sí, que fue el primer testigo ocular de la resurrección de Jesús. Entonces es muy significativo que justo en esta semana conocida como la Semana Santa nos toca estudiar justamente a esa mujer que fue tan esencial, o que fue tan importante en la resurrección de Jesús. Así es. Y creo que el jueves, la verdad, yo tengo mucha expectativa, estoy segura que va a ser un momento muy emotivo el pensar que un día como ese, hace muchísimos años, Jesús estaba también ansioso de compartir esa cena con sus discípulos, Él se los dijo, y que ahora la pueda compartir con nosotros. Así que de verdad te invitamos a que no te lo pierdas, a que te conectes y podamos recibir esta ministración del corazón de nuestro Salvador. Amén. Amén. Así es, y iglesia. bueno, ¿es todo, pastor? Regreso las cámaras. Regrésame al otro cámaras lado y del micrófonos. estudio. Y seguimos con nuestro tema de esta noche. Tú sabes que estas últimas semanas hemos estado hablando y reforzando lo que es la libertad que tenemos en Cristo. Y siguiendo con este tinte de la última semana en la vida de Jesús, creo que es importante que recordemos cuál fue el propósito por el cual Jesús murió, ¿verdad? Y uno de los objetivos de la muerte de Jesús definitivamente fue hacernos libres. Hemos estado estudiando acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hablamos de de qué somos libres y para qué somos libres. Y queremos seguir en este tema. Y como te decía, a mí me parece muy importante que justamente en estos días que a nivel internacional se recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podamos entender que este es uno de los objetivos por el cual Jesús murió. Tener para sí un pueblo libre del pecado, pero que a su vez pueda en esa libertad exhibir su gloria, exhibir su naturaleza en esta tierra, establecer su reino, ese reino, que esa relación que se perdió en el huerto del Edén con el pecado de aquel primer hombre, pero que a través del segundo Adán es restaurada. Entonces es muy importante y es muy significativo que en esta noche podamos seguir hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y el tema de esta noche que vamos a estudiar hoy, lo vamos a ver aquí en la pantalla, es el perfil de una persona libre. Quisimos elegimos este concepto de perfil porque nos hace recordar o es como una analogía, una alusión a ese concepto que se da en la mayoría de las instituciones de nivel superior, de las universidades, donde los muchachos que estudian deben tener o deben cubrir al final de sus estudios un perfil de egreso. Todas las universidades, todas las carreras manejan este concepto de perfil de egreso. ¿Y a qué se refieren? Se refieren a ciertas cualidades, habilidades, rasgos, características que se esperan de aquel estudiante que culminó sus estudios y que se supone y se espera que al final de su tiempo y de su estancia en una institución educativa
él o ella puedan cubrir justamente esos rasgos que se espera al término de sus estudios. Quisimos en tomar esta analogía para que entendamos que a nosotros como hijos de Dios, como gente libre, también hay un perfil que se espera de nosotros. A final de cuentas, entendamos que no es cubrir estas características para que podamos ser personas libres, sino que como personas libres que ya somos, a través de Jesús, podamos exhibir estas características y estos rasgos que Jesús espera y por los cuales Él murió. Dice, quiero leerte esta frase de Oswald Chambers, que dice: tú no puedes hacer nada para conseguir tu salvación, pero debes hacer algo para manifestarla. Entonces, a final de cuentas, justamente ese perfil de una persona libre es esa manifestación de la salvación que ya tenemos en nuestro corazón, que ya fue ganada en el Calvario y que nos fue dada, que nos fue otorgada por gracia, y que ahora no hacemos obras para ganarnos esa salvación, sino porque ya es nuestra. No hacemos obras para ser libres, sino porque ya somos libres. Ahora, ¿cuál es ese perfil? ¿Cuáles son esos rasgos y esas características que nosotros como hijos de Dios tenemos que exhibir en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir? ¿Cómo podemos entender qué es ese perfil que se espera en relación, no sé, a cada área de nuestra vida, ¿no? A cada rubro de nuestra vida familiar, nuestra vida en sociedad, en el trabajo, inclusive nuestra vida como parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, nuestra vida como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como vecino, en nuestra parte emocional inclusive. Esta libertad debería manifestarse en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto, pastores? Entonces, ¿cómo es ese perfil? ¿Cuáles son esas características que Jesús espera ver en nosotros después de que Él ya nos hizo libres? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Quién nos puede compartir? Pastor Enrique, ¿nos quiere compartir algo? Bueno, referente a lo que mencionas, definitivamente estamos pensando en Jesús como maestro, que en algún momento podemos verlo a través de la palabra, enseñando a sus discípulos. Y definitivamente como discípulos de Jesús, Jesús estaba esperando un resultado, un fruto de lo que Él enseñó, de lo que Él dio, de lo que compartió al corazón de los discípulos. Y pienso, muchas veces he pensado sobre esto en el sentido de que si cada uno de nosotros como cristianos no damos ese fruto consecuente de ese sacrificio en la cruz, pareciera haber sido en vano entonces el sacrificio en la cruz, porque de lo contrario Jesús definitivamente está esperando. O sea, es un hecho, es natural, es como alguien que enseña a un discípulo, está esperando el maestro que el discípulo de fruto aprenda lo que se le enseñó, ¿no? Si no, habría como una frustración ahí como que, wow. Entonces creo que es algo que en nosotros debe de haber como no solamente un estilo de vida, en una convicción de quiénes somos, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, sino que también eso nos da una identidad. Y cuando tenemos una identidad que nuestro Dios, Jesús, ha hecho tantas cosas en nuestra vida, entonces podemos lograr esa identidad en nuestra vida y día a día, en ese diario vivir, es ahí donde vamos manifestando ese fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Entonces esto tiene que ir como ese fruto cotidiano, día a día, como resultado de haber estado expuesto a la palabra, de haber estado expuesto ante Dios, ante Jesús, mostrando, enseñando, hablando, compartiendo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo,
y todo esto tiene que reflejarse obviamente en un fruto en nuestro diario vivir. Y como dices, a través de la familia, en el trabajo, como padre, como esposo, como hijos, creo que esto tiene que ser algo que definitivamente puede ser expuesto y donde todos pueden ver la obra de Dios en nosotros, ¿no? Yo creo que es un proceso de vida donde vamos descubriendo esa libertad, que es lo que hemos estado aprendiendo durante estas semanas. Somos libres, sí, pero a veces el entender esa libertad, a veces es pensar como, bueno, entonces si soy libre ya tengo que ser perfecto, ya no puedo pecar, ya no puedo hacer nada, tengo que ser prácticamente un ángel caído del cielo. Y a veces por eso nos resistimos muchas veces a lo que Dios quiere de nosotros, pero finalmente yo creo que es entender que es un proceso donde nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida va siendo transformada y cada día va reflejando más a Cristo. Y yo creo que eso es lo importante de nuestra libertad. Finalmente Jesús nos hace libres para que no haya nada que impida el poder experimentarlo a Él en una realidad en nuestra vida. Y entonces conforme vamos avanzando, conforme vamos caminando con Dios, vamos reflejando lo que Él es, se va haciendo visible la gloria de Dios en nuestras vidas, de tal manera que podemos, nuestra vida puede reflejar algo diferente de lo que antes éramos, y es entonces donde se refleja esa libertad. Dice la palabra en 2 de Corintios 3, versículo 16 al 18, dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Esa es la libertad que tenemos cuando nos volvemos al Señor Jesús. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, cuando empezamos a vivir en Jesús, empezamos a experimentar esa libertad que Él trae a nuestra vida. Entonces dice, así que todos nosotros, aquí viene la consecuencia de esa libertad o el fruto de esa libertad. Dice aquí que así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Es interesante estas dos partes. Poder ver, que antes no podíamos ver por esa venda en nuestros ojos, pero no solamente verlo, sino ahora reflejar la gloria del Señor. ¿En dónde? En nuestra vida misma, en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Y dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Yo creo que entender la libertad no es una lista de qué sí podemos hacer o qué no podemos hacer, o de qué tantas cosas somos libres y de qué tantas cosas no, o qué es eso que Dios ha hecho en nuestra vida, sino que la palabra nos enseña y nos dice que lo único que tenemos que hacer es estar pegados a Él, tener esa relación, esa comunión con Él, y es el Espíritu, dice, es el Espíritu Santo que nos va a hacer cada día ser más y más parecidos a Jesús, ya que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, yo creo que viendo lo que Maggie comenta desde un principio y platicando sobre esto, creo que finalmente entender la libertad es ese proceso donde nuestra vida va siendo transformada, cambiada a la imagen de Cristo, nos vamos pareciendo cada día más, y obviamente todo eso se refleja en un estilo de vida, en un perfil que nos caracteriza como cristianos, como hijos de Dios. Y es ese perfil que podemos ver en lo familiar, en lo social, en lo espiritual, de lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Entonces, creo que esto es importante entenderlo en ese proceso de cómo Dios va transformando nuestra vida, ¿no? Ok, Pastor Juan, ¿quiere comentar algo? Porque después yo tengo un tema ahí en él. Pero primero dejemos que los pastores planteen su punto y entonces entramos al calor. A ver, Pastor Juan. Tal vez puedo agregar una escritura. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Entonces en Cristo somos libres. El problema es un poquito antes, versículos 31 a 32 dice,
Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una cosa creer, es otra cosa conocer la palabra de Dios. Porque él y yo creímos en Dios y amamos a Dios, pero vivimos en esclavitud. Entonces tuvimos que renovar nuestra mente para vivir una libertad real diario. Es otra cosa. Entonces vamos a discutir esto esta noche, sin duda. Yeah. Se habla mucho y lo acabas de respaldar, o lo acabas de afirmar, Pastor David, acerca de ese proceso en el que estamos de ser transformados, ¿verdad? Sin embargo, o de vivir, de experimentar esa libertad que recibimos. Sin embargo, hay gente que después de 15 años en el Evangelio siguen con muchos hábitos que tenían antes de conocer a Cristo, o que tenemos, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, podemos encontrar gente golpeando a su esposa en casa, golpeando a gente en la calle, hablando con vocabulario florido cada día de su vida. Coloquial, ¿verdad? Todavía haciendo tranzas en muchas cosas, y cuando tú los confrontas tal vez y les dices: oye, pero si tú eres un hijo de Dios, estoy en el proceso, es que estoy en el proceso. Y dice uno: bueno, el proceso te ha durado 25 años, ¿verdad? Cabal. Entonces, no, estoy en el proceso. ¿Qué pasa con esa perspectiva? ¿Qué pasa con esa postura en la que yo me justifico de estar en un proceso y todavía estoy teniendo este tipo de actitudes que son cadenas, justamente, que son características de una persona que sigue esclavizada en el pecado? ¿Es válido? ¿Es válido decir estoy en el proceso como para justificar este tipo de actitudes? Fíjate que eso es importante, sí, considerarlo, porque hay una diferencia en pecar deliberadamente, es decir, cuando no hay una convicción en mi vida de hacer lo bueno, de agradar a Dios, y simplemente me da igual hacer una cosa que otra, y la justifico en el sentido de lo que estás diciendo. Pues estoy en el proceso. Pero ¿por qué estás en el proceso? Entendemos que estás en el proceso, pero si hay una actitud deliberada para pecar, entonces ya no estás en una actitud dispuesta a superar todo eso. Y cuando de alguna forma estás ciertamente en el proceso, pero hay una convicción de día a día ser mejor, de día a día caminar, de día a día dar testimonio, tú vas a corregir eso que estás tú mismo detectando que algo no está bien, ¿sí me explico? Y es allí cuando día a día también vas superando ese proceso, pero no, como bien dices, pasas 20 años y sigues haciendo las mismas cosas y justificas: estoy en el proceso. Y mira, a mí me llama mucho la atención Romanos 12, porque este versículo es interesante y dice: no imiten las conductas. No imiten las conductas de las costumbres de este mundo. ¿Quién imita? ¿Quién imita? Alguien que no tiene una identidad. Claro. Vemos a los jóvenes, por ejemplo, imitando a los artistas, vistiéndose como ellos, actuando como ellos, hablando como ellos, artistas del mundo, imitando a otras personas. ¿Por qué? Porque no hay una identidad, no hay una convicción de vida. Cuando hay una convicción de vida, entonces tú no imitas. Tú caminas en esa convicción, y aun cuando tú caminas en esa convicción, puedes llegar a fallar en algún momento. Sí, claro, no somos perfectos, y entendiendo que hay un proceso, ciertamente, pero dice la palabra: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen, esa es la actitud que tenemos que tener, dejen que Dios los transforme en personas nuevas que cambien la manera de pensar. Entonces, cuando tú ya cambias la manera de pensar, ya no es esa justificante de decir: pues estoy en el proceso.
Y entonces eso es como la llave abierta, o la puerta abierta para poder hacer lo que tú quieras. No se trata de eso. El Espíritu Santo redarguye cuando tú estás haciendo algo mal, y eso es evidente. Un hijo de Dios lo detecta, yo lo puedo detectar, yo lo veo, o sea, yo lo vivo, no soy perfecto, y cuando hago algo que no está bien o a Dios no le agrada, el Espíritu Santo inmediatamente dice, oh, Enrique, esto no. Entonces, ese no, ¿qué quiere decir? Corrijo. ¿Me explico? Y sí, seguimos en el proceso, pero en una actitud de ir cambiando nuestra manera de pensar en esas personas nuevas que entonces aprendan a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Así es. Yo creo que aquí hay algo interesante porque finalmente cuando el ser humano viene al conocimiento de la palabra o a tener un encuentro con Jesús, pues finalmente ya tiene un estilo de vida que aprendió, que desarrolló, donde en algún momento pues desarrolla uno muchas cosas, vicios, malos hábitos, mal carácter, vicios, cosas que hasta cierto punto para la gente puede ser normal. Es más, muchos de ellos son fomentados a través de la sociedad, del mundo, como algo normal. Entonces, no es pecado a claro, los ojos de la sociedad, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando a veces la gente llega a los pies de Cristo, pues ya trae una vida de hábitos, de costumbres, de pensamientos, en los cuales ya está muy acomodado. O sea, ya está muy cómodo, ¿no? El que ha fumado por 20 años, pues ya está cómodo con ese vicio. El que su carácter ha sido explosivo por toda su vida, ya está habituado a reaccionar de esa manera. Es decir, ya estamos como acostumbrados a ese estilo de vida. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando empezamos a caminar con Dios, es ahí donde muchos chocan, porque entonces es como, a ver, espérame, todo esto que yo he vivido por toda una vida, que era normal para mí, que no tenía nada de malo, ahora me dices que lo tengo que cambiar, ¿no? O ahora lo tengo que modificar. Entonces, creo que también es una lucha fuerte donde tenemos que llegar a la conciencia de entender finalmente que eso que vivíamos en el pasado era algo que ataba nuestras vidas y que ahora lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas es liberarnos de eso para experimentar algo mayor que eso. Pero eso tiene que venir a nuestra mente, ser un proceso de entendimiento ¿no? Y salir de esa zona de comodidad, de esa zona de confort, por lo que he hecho toda mi vida, ¿no? A lo que estoy acostumbrado toda mi vida. Y yo lo he visto en muchas ocasiones, en muchos hermanos, hermanas, como dice Maggie, aún pueden tener años ya en el evangelio y seguir atados a una serie de cosas porque es cómodo, porque es algo que he hecho toda la vida y así estoy acostumbrado. ¿Qué es lo que nos lleva a la palabra a entender? Como tú decías, a una transformación, a un rompimiento ¿no? Dice, por ejemplo, la palabra en Colosenses 3, dice, así que hagan morir. Eso no lo va a venir a hacer Dios. O sea, Él ya nos dio la libertad para romper eso. Pero dice ahora la palabra, ahora ustedes hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Fíjate lo que dice, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, cuando para ustedes eso era algo normal. Pero ahora es el momento, y una vez más dice, de eliminar. Es decir, tenemos que tomar la acción de hacer morir, de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Y dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan
más a Él. Entonces, yo creo que tiene que llegar un punto en la vida de todo cristiano de hacer un alto y de renunciar o parar un estilo de vida, independientemente que yo lo considere bueno o malo, parar con un estilo de vida y empezar a reaprender, a romper, a eliminar, a desechar lo que antes yo vivía para empezar a descubrir algo nuevo, algo mejor. Sí, pues Pastor Juan, Ya, adelante. yo quiero agregar esto, que hay personas que están acostumbradas, están en comodidad, confort con sus pecados. También hay muchos cristianos resignados a sus fracasos. Han intentado de ser cambiados por 25 años. Y han llegado a la iglesia, han orado y nada ha pasado en su vida. Entonces, ok, es mi vida, no sé por qué no puedo vencer este hábito, manera de vivir. Entonces, ok, es mi destino. Well, tenemos un dicho, si estamos en la carretera para llegar a Querétaro, y si no llegamos en 25 años, tal vez estamos en la carretera equivocada. Ok, entonces, Dios nos ofrece libertad a todos. Dios no hace excepción de personas, pero Él hace excepción de fe y lo que estamos pensando. Entonces, lo que dijo Pastor David es que cuando llegamos a un punto de frustración, de fracaso, podemos iniciar, ok, yo sé que Dios en Cristo soy libre. No sé cómo llegar a la libertad, pero yo rehúso a aceptar fracaso en mi vida, en esta área de mi vida. Tal vez no soy un buen esposo, pero en Cristo yo sé en Él, no sé cómo, pero en Cristo yo sé que en Él yo tengo mi victoria. Entonces, en vez de rendir y no voy a seguir más, no. Solamente necesito un cambio de mi manera de pensar y creer, y en Él tendré una victoria nueva. Dios nos da libertad de nuestro pasado para darnos un futuro nuevo. Pero tenemos que a veces perdonar a nuestro pasado equivocado y abrazar una manera diferente para pensar y después vivir en victoria. Okay. Pero hay muchos resignados. He intentado, he escuchado a mi pastor, he orado 1000 veces y toda mi vida es lo mismo. No, hay esperanza porque hay revelación que Dios quiere dar a nosotros. Okay. Creo que lo preocupante sería, más que a lo mejor tal vez resignarse, lo preocupante en muchos casos es acomodarse, conformarse, ¿no? Que es lo que sería una alarma ahí roja, y sería, diría yo, el contraste entre la persona libre y la que no es libre, ¿no? La persona, como hablábamos ahorita, ¿no? A lo mejor sí tiene cosas que tiene que vencer, pero ya no las ve como antes. Decía el Pastor Juan, soy un esposo, soy un mal esposo. Tal vez el hecho de admitir que soy un mal esposo ya es una evidencia de una persona ya es libre. parte del rompimiento, Exactamente, ¿no? porque en el pasado tal vez mi postura era así soy y ni modo, ¿no? Y así me hizo Dios y así me voy a morir. Pero el hecho de venir a Cristo ahora es, estoy haciendo algo mal y tengo el anhelo de corregirlo, tengo el anhelo y clamo a Dios porque rompa eso. Y creo que ese podríamos empezar con ese punto, ¿no? Hablar de que el perfil de una persona libre o una de las características de los rasgos de una persona libre es que reconocen su pecado y claman a Dios por una transformación. ¿Están de acuerdo? Sí. A diferencia de la gente que es esclava, que si peca o no peca, lo tiene sin cuidado. Y también el otro problema
es que hay muchas personas orando, Dios, líbrame, líbrame. Pero no estamos renovando nuestras mentes. No tenemos una idea cómo desatar nuestra fe en la libertad que ya tenemos. Es otra cosa. Entonces, es una manera de renovar nuestras mentes. Cómo cambiar nuestra manera de pensar, meditar y confesar. ¿Por qué? Lo que dijo el pastor, a veces tenemos una identidad mala, vieja. Soy pecador, seré pecador, o mejor, soy un pecador perdonado. No, somos santos en Cristo. Y Jesús, Dios no es mi juez, Él es mi papá celestial. Entonces, cuando cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra vida va a responder. Claro. Sí, es interesante esto porque es exactamente lo que sucede con las personas que han estado atadas en vicios, por ejemplo, ¿no? Y esos vicios son de la misma manera vicios que tenemos en nuestro estilo de vida, vicios que se tienen de ser de una forma, un pastor X o de una manera, no sé, un padre, un hijo, vicios que se tienen en la vida y se van adquiriendo, pero hay una enorme diferencia cuando alguien solamente reconoce y dice, pues yo soy un mal padre. Es como aquel que dice, pues yo soy un alcohólico. Bueno, pero eso no te lleva a nada. ¿Sí me explico? Reconocer algo no te lleva a nada. Porque tú puedes reconocer, bueno, yo he hecho mal toda mi vida, pero puedes seguir siendo malo toda tu vida. Aquí el punto es reconocer y arrepentirte. Entonces, reconocer, arrepentirte, entregar tu vida, disponer tu vida, tu corazón, como dice Romanos, precisamente en este pasaje que leía, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios. O sea, yo renuncio a esto, soy libre, yo quiero experimentar una vida nueva. Es como alguien que ha sido con una adicción X, un vicio X, y yo quiero experimentar algo nuevo. Es como el padre o los esposos que toda la vida han estado peleando. Se acostumbran a un pleito, un estilo de vida de pleito, de contienda, pero hoy dice, pues sí, pues es que ¿quién no pelea? Todo mundo pelea, todo mundo discute, no hay matrimonio perfecto. Esa actitud no te va a llevar a salir a vivir algo nuevo. Pero si tú dices, Cristo me hizo libre de esto que estoy viviendo, entonces ya hay una actitud y una revelación de parte de Dios para decir, yo tengo que empezar a descubrir algo nuevo. Esta no es una vida que Cristo me da, esta es la vida que tenía en el mundo. Pero Dios me dice que me hizo libre de esto, entonces ahora yo voy a empezar a vivir algo nuevo y es donde vas a ir descubriendo día a día un esposo nuevo, una esposa nueva, tus actitudes. Antes solo dabas órdenes y demandas, ahora no, ahora pides por favor y ahora haces también parte de lo que está en torno a tu familia. Entonces podemos decir que aunque es un proceso el que estamos viviendo, un proceso de santificación, independientemente de que sea un proceso, tiene que haber una transformación. Totalmente. Tiene que haber, leías en Colosenses, ¿no? Una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. Eso tiene que ser algo evidente en la vida de una persona libre. Es que es lo que decía el pastor Juan. Así, poniéndolo en otro ejemplo, si yo tengo, situaciones difíciles en casa, mi vida es X de X manera, conflictos, problemas, lo que sea. Y yo ya llevo un año caminando con Cristo, pero mi vida sigue siendo la misma. Algo anda mal. Algo anda mal, Ajá. ¿Sí me explico? No estoy en el proceso. Ahora, ¿qué quiere decir estoy en el proceso? Un proceso no es para toda la vida. ¿Me entiendes? Yo trabajé en una empresa donde todo el producto era en proceso. En cadena, en línea, pero lo que le llamamos. A una culminación. Totalmente. Por ejemplo, hagan de cuenta, me llama mucho la atención cómo las galletas que comemos, la pasta que comemos, la galleta en particular, desde que preparan la mezcla, es un proceso. Y de allí va avanzando, hasta que literalmente esa pasta al final, en un proceso de un tiempo, sale ya empacada la caja y ya se va para la bodega o se va para distribución. Es decir, el proceso no debe durar toda la vida. No es un proceso de toda la vida, no. Es decir, sí, ok, me va a llevar tiempo, ok, ¿qué tiempo? Ok, ¿toda la vida? Ok, bueno, vamos a ponerlo así. Pero ¿qué quiere decir? Que de cuando yo conocí al Señor, ahora que tengo 20, 30, 40 años,
Bueno, mi vida, nada No es que la ver. misma. No, tiene que haber una diferencia. Exactamente, nada que ver de como yo era antes. Sí, pastor. Dice en primera carta de Juan, capítulo 3, hay 3 edades espirituales, como niño, como adolescente y como un mayor, adulto mayor. Como padre, dice Como padre, inclusive, ya. ¿no? Entonces debemos mover de ser niños, bebés, niños, las batallas que yo tenía como niño es diferente que las Ajá. batallas que tenía como adolescente. Sí. Y ahora yo tengo otros retos Exacto. por mi edad. Pero tener la misma batalla como 8 años cuando tengo 70 años es un problema. Claro. Amén. Entonces Sí. tenemos que madurar de edad hasta edad. Claro. Sí, yo lo pienso así, corríjanme si estoy mal, porque aquí los expertos son ustedes. Entonces, yo quiero pensarlo así, porque Pablo, a final de cuentas, Pablo dice, no lo he alcanzado, no soy perfecto. Estamos de Y acuerdo. entonces sabemos que cuando vamos a alcanzar esa estatura del varón perfecto cuando estemos en la presencia de Dios. Y muchos en eso nos escudamos, ¿no? No, es que yo sigo cometiendo errores hasta que llegue a la presencia de Dios. Pero a ver, yo quiero entenderlo de esta manera. Tal vez hay un pecado con el que yo estoy lidiando, Dios está trabajando conmigo y va a ser un proceso que va a iniciar y tiene que terminar. Y a lo mejor ya superado eso, Dios va a trabajar en otra área Correcto. que va a empezar a trabajar, Correcto. va a llevarme un proceso y va a llegar a Exacto. culminación esa otra área Exacto. y luego otra área en la que Exacto. Dios va a empezar a trabajarme y va a llegar y a lo mejor todo ese proceso se va a terminar en el cielo, pero tiene que haber mini procesos que se vayan completando, mini desafíos o mini transformaciones que se vayan completando. El problema es cuando estoy lidiando con eso y nunca termino de lidiar. Sí, es exactamente eso, ¿no? El ser humano no es perfecto y como bien Pablo lo dice, ¿no? No es que lo haya alcanzado todo y prosigo. Pero ¿qué ves en la vida de Pablo? Día a día, creciendo espiritualmente y como tú lo acabas de decir, en nuestra vida hay 1000 cosas que hay que superar. Pero entonces una a una, en ese proceso, voy avanzando. Antes era iracundo, bueno, fue algo que Dios trató conmigo, pero ya eso ya fue superado. Y todavía soy impaciente y Dios está trabajando Exactamente. eso. Pero ¿cuál es el punto final? Que entonces yo estoy viendo al proceso como el tiempo de Dios donde está obrando en mi vida y día a día cada vez soy mejor. Pastor David, ibas a Yo comentar creo algo. que es entender que finalmente nuestra vida en Cristo es una vida de crecimiento. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Así tengas 5, 10, 15, 20 años, 50 años de conocer a Dios. Como yo recuerdo una vez una persona ya anciana, cristiano, hizo un comentario y dice, yo ya no tengo nada que hacer aquí, yo ya serví mucho, yo ya cambié, yo ya casi nomás vengo aquí a la Ya reunión estoy más allá del a bien y del sentarme mal. y ya, ¿no? Yo digo, bueno, que a veces es esa mentalidad de yo ya viví mucho en Dios o conozco tanto de Dios que ya llegué a un límite. Pero creo que esto es algo que finalmente nos vuelve a atar, ¿verdad? Porque es un retroceso, empezamos a retroceder. Si no avanzamos, empezamos a retroceder. Eso es importante. Ajá, si no avanzamos, empezamos a retroceder. Y se nos olvida que en Dios, nuestro caminar con Dios es un constante crecimiento. Crecer, avanzar, superar diferentes áreas en nuestra vida. Pueden ser cosas grandes, pequeñas, significantes o insignificantes, notorias o no notorias, pero es un constante crecimiento y eso finalmente lo descubrimos cada uno en lo personal, porque habrá cosas a lo mejor visibles donde todos puedan decir, ay, el hermanito ahora sí ya le está echando ganas, mira, ya no fuma, ya no toma, ya no dice groserías, pero hay muchas otras que vivimos en el interior. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir superando donde nadie las va a notar,
donde nadie Así se va a dar es. cuenta, donde no son visibles, pero yo sí. Claro. Y Dios. Y Dios. O Entonces, los de mi casa, ¿no? claro. Que son los que viven Entonces, conmigo. mi punto para terminar este comentario es que finalmente yo soy el que puedo visualizar si estoy creciendo, aunque sea poquito a poquito, o ya me estanqué. Claro. Fíjate que eso que mencionas es importante porque lo que ahorita comentan, hay muchas cosas en nuestra persona, en nuestro interior, que no son visibles y que son áreas que hay que trabajar y que Dios está trabajando. Ahora, el punto es, ¿cómo es que Dios las trabaja en nosotros? Eso es interesante. ¿Cómo? Y yo voy a dar testimonio de esto ahora, ¿no? Hoy voy a abrir un poquito ahí mi corazón. Hay áreas en mi vida, en mi interior, que nadie las conoce, en el sentido donde yo y sé que Dios está trabajando para superarlas y para crecer. Entonces, un ejemplo muy sencillo, por decir algo, y así varias otras cosas, ¿no? Que con este proceso que hemos estado en el apoyo, en el cuidado, en la vida de mi esposa, como ustedes saben, este proceso que nos ha llevado un tiempo, pero algo que a mí en lo personal, por decir, toda la vida, yo era negado a lavar trastes, los utensilios de casa. Desde niño, para mí, fue una frustración, porque desde niño lo hice, la mamá era, lava los trastes, y lava los trastes, y lava los... Así, yo no quiero lavar trastes, no. Entonces, aún de casado y muchos años, yo no lavaba trastes. O sea, para mí hago todo menos eso. ¿Me explico? Pero ahora lavo trastes con alegría, con gozo, ya no con... No resignación, No pastor. con resignación, como yo les he dicho en estos días, he aprendido a hacer todo con alegría de corazón. Y eso es una área donde Dios ha trabajado en mí. Sí, claro, que no es algo visible No es a los demás. Claro. Pero tú dices, una palomita más, Sí, ¿no? ¿me explico? Ahora lavo los trastes con alegría de corazón, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, de ese tipo de detalles está llena nuestra vida. De cosas íntimas que nadie puede ver, porque no es un vicio, no es fumar, no es decir malas palabras, no, son cosas tan personales que ahí es donde Dios está trabajando. Y vaya que en este proceso, si Dios ha trabajado conmigo, es en paciencia. Perdón. Y algo interesante es que a veces esas pequeñas cosas son las que van marcando una diferencia en nuestra vida, porque justamente por ser cosas tan insignificantes, Sí. a veces las minimizamos. Sí, Y justo eso es lo que nos está provocando a veces los problemas, los conflictos, tanto en nuestro interior como por ejemplo, en el matrimonio. ¿No? A lo mejor tú dices, pues yo no lavo trastes. Pero eso a lo mejor a la esposa le incomoda, le molesta, es algo que, hey, oye, yo quisiera que, y tú lo minimizas de tal manera que dices, yo no tengo por qué cambiar en eso no es nada, pero finalmente es a lo mejor una tontería, a lo mejor algo tan pequeño que te está ocasionando o te está provocando situaciones de conflicto que en el hogar, bueno, ¿no? Eso lo puedes plantear como algo así como que puede ser. No, ahorita que lo estás diciendo, viene a mi mente un testimonio de un amigo pastor que hace poco me llamó y me dijo, Enrique, ¿sabes? Estoy contento y te llamo hoy para decirte esto. Y me dijo, Estoy lavando los trastes. sí, me dijo, ahora dice, 2 días a la semana, 2 veces a la semana me pongo a hacer el aseo de la casa, dice, porque mi esposa ahora no puede, dijo. Pero años atrás, desde que yo fui niño, adolescente, joven, profesionista, mi madre nunca nos enseñó ni nos dejó hacer nada en ese terreno. Que es de esos hábitos de los que tú hablabas, ¿no? Entonces, dice, eso ocasionó en mi matrimonio muchos problemas, porque mi esposa estaba afanada, enferma, mal, y yo pues así como... Qué pena tu caso. Pues sí, ¿no? Porque yo no, bueno, ni siquiera sabía hacerlo, ni siquiera sabía barrer, nunca yo agarraba una escoba, un trapeador, o sea, yo no lo hacía. Y eso originó problemas en mi familia.
Dice, pero ahora ver a mi esposa enferma, que no puede hacerlo, y mis hijos se van a trabajar y ya se casaron, ya nomás estamos ella y yo, y mi única hija que está allí soltera es la que se va a trabajar. ¿Qué hago? Entonces ahora empiezo a cambiar toda mi mentalidad, todo lo que aprendí, todo lo que me enseñaron, todo, y ahora he dejado todo eso y ahora he empezado a hacer algo que nunca antes había hecho. Y me decía él, ¿y no sabes qué satisfacción tengo? ¿Qué satisfacción tengo de ver cómo puedo ayudar a mi esposa y ver el semblante de mi esposa cambiar totalmente? Y obviamente la relación entre ellos se ha mejorado. Totalmente. Pero son de esas cosas que uno minimiza siempre. Exactamente. Que dice uno, eso no importa, como decía Maggie hace rato, así soy y si le gusta, si le parece. Y así me enseñaron. Así me enseñaron, así me educaron. Y son cosas que a lo mejor nunca consideramos cambiar o ser transformados en eso, pero que finalmente, aunque son cosas tan pequeñitas, es un proceso de ir perfeccionando nuestra vida, de tal manera que aún en esos detalles vamos siendo libres, pero también vamos impactando nuestro entorno, ¿no? Pastor Juan. Ya quiero mencionar esto. Esta tarde estudiando, meditando sobre esta Lavando charla. trastes. Lavando trastes. Lava. No, yo sé que usted, sí. Sí. Para decir algo diferente, para comenzar, estamos en un estudio de matrimonios cada miércoles. Entonces tuvimos que poner en una lista las cosas que yo aprecio mi marido por, aprecio mi esposa por. Número 1, que dijo Ellen, que tú lavas los trastes. Mi palomita. Ya ve, pa' ti. pastor. Good. Tiene su palomita. Superó. Superé. Pero Creció, maduró. trapeando el piso, barriendo y sacando polvo, y ama de casa soy. Pero contento. Feliz. Feliz. Así es. Pero a mi mente vino a mí algo que hemos escuchado. Tenemos 3 enemigos grandes. Número 1, nuestro carne. O sea, nuestro ser, carnalidad. Número 2, enemigo número 2 es el diablo. Número 3 es el mundo. Pero Dios nos ha librado de los 3. Entonces, no estoy condenado a mi carne, a mi egoísmo. En Cristo yo puedo amar a Él y a otras personas. Número 2. En vez de tener Satanás con autoridad sobre nosotros, tenemos autoridad sobre Él. Tenemos libertad sobre las obras de Satanás. Y número 3, somos libres del mundo. No vivo para el mundo, para el dinero. Yo vivo para servir a Dios, servir a las personas. Yo vivo para servir, no recibir. Entonces tenemos libertad, una libertad en 3 áreas tremendas. Número 1, tengo libertad sobre mí, hombre viejo, que quise lo que quise, pero ahora no. Yo quiero amar a Él con el amor de Dios. Y en Cristo podemos encontrar un amor de tal manera tenemos ganas de lavar los trastos. Amén. 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 Creo que justamente, y quiero resaltar esa parte, ¿verdad?, que estamos tocando, porque muchas veces encajonamos la transformación que hace Dios en nosotros, como decías, a lo mejor, a cosas muy visibles, a cosas muy aparatosas, muy externas, en la parte de yo era un ladrón y ya no soy, yo era un mujeriego y ya no soy, era un alcohólico y ya no lo soy. Claro. Y gloria a Dios, Amén, porque amén. definitivamente Cabal. esa es una transformación que solamente Dios puede hacer. Pero muchas veces nuestro caminar y nuestro estilo de vida se queda ahí. Sin embargo, Dios quiere trabajar esta otra parte que a lo mejor no es tan externa en teoría, porque al final sí tiene que ver con nuestro trato hacia los demás. Termina repercutiendo Y a los que están a nuestro alrededor, Ajá, ¿no? repercutiendo tanto Así a los es. que viven conmigo, como a los que me ven en el trabajo, como a mis vecinos, y que a final de cuentas yo noto cómo las cartas de Pablo, por ejemplo,
Pablo hace mucho énfasis en esta área que estamos tratando, en el área de nuestro carácter, en el área de nuestras emociones, en las pequeñas cosas. Pablo dice, el siervo de Dios no es pendenciero, es amable. El siervo de Dios, el Hijo de Dios, ustedes, dice Pablo, sean benignos unos a otros, sean amables, no paguen mal por mal. Y Pedro también habla de ser bondadosos. Entonces, creo que a veces esas son las áreas en las que menos buscamos la intervención de Dios y que pueden ser esas pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Así es. Y que necesitamos también ahí no estancarnos, no confundir, ¿cómo se me fue la palabra? No estar conformes con esos grandes cambios que Dios hizo en nosotros, sino buscar más. Aquí el punto de una persona libre es que cada vez que mira hacia atrás puede ver una conquista nueva, ¿verdad? Entonces, esa parte de nuestro carácter tiene que ser algo en lo cual también manifestemos la libertad de Cristo. Y es que finalmente creo que es algo que tenemos que entender. Necesitamos involucrar y llevar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Perdóname que te interrumpa, perdóname. Es que Te si perdono. no se me va la idea. Sí, te perdono. Me estaba acordando de un pastor brasileño que estaba en su transmisión de su noche de oración. Iba a empezar su noche de oración en su transmisión en línea y de pronto se le olvida apagar su cámara y lo descubren golpeando a su esposa. Sí, gritoneándole y molesto, sí. Sí, entonces Sí. la golpea, le gritonea y luego hermanos, vamos a orar. Justamente. Sí, y es interesante porque justamente en las cosas de nuestro diario vivir es donde se desarrollan muchos de nuestros conflictos, tanto personales como con las demás personas, en nuestro diario vivir, en nuestras reacciones, en nuestro carácter, en si lavo o no los trastes, ¿Con qué actitud los o con lavo? qué actitud lo hacemos. Y son en las cosas en las que normalmente nunca involucramos a Dios. O sea, hemos encajonado a Dios, a Jesús el domingo en la iglesia, nos vestimos de cristianos, nos ponemos nuestro traje, llegamos a la iglesia. Pero cuando salimos y empezamos nuestro día a día de lunes a sábado, hacemos a un lado a Jesús y pensamos que nuestra forma, nuestra manera de ser, pues así es y punto, ¿no? No tiene por qué cambiar. Sí, pensamos eso justamente, que la libertad que Dios nos dio no tiene relación Ajá. con nuestro carácter o con nuestro temperamento o nuestra personalidad. Así es. Pero cuando empezamos a involucrar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, yo apenas hablaba con una persona acerca de esto y yo le decía, es que es necesario involucrar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida y a veces eso es lo que más trabajo nos cuesta, pensar o visualizar a Dios. Ay, ¿a poco en esto también tengo que meter a Dios? Ay, ¿a poco hasta en el quehacer de la casa tengo que meter a Dios? Pues Dios no tiene nada que ver en esto. No, sí tiene mucho que ver. Sí tiene mucho que ver y es ahí donde es esa lijita que nos va puliendo, que nos va alisando, que nos va perfeccionando en el día a día, porque finalmente el día a día es lo que involucra gran parte de nuestra vida. Nuestras relaciones familiares con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la gente de tu trabajo, con la gente que te desenvuelves todos los días. Finalmente ese es tu día a día. Y ahí es donde vamos a reflejar a Cristo, pero no en esa espiritualidad religiosa de, oh sí, todos arrepiéntanse porque son pecadores, estoy reflejando a Cristo. No, en nuestro carácter, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de ser. Jesús mismo lo hacía y se lo enseñaba a sus discípulos. Cuando de repente Pedro reaccionaba todo atrabancado, todo loco, Jesús le decía, hey, no,
No, Pedro, nosotros no reaccionamos así. Guarda tu Nosotros, espada. Sí, él guarda la decía. espada. Nosotros no reaccionamos así, nosotros no peleamos así. Ey, cálmate. Y era esa enseñanza del día a día con Jesús. Entonces, yo quiero invitarte, iglesia, que empieces a meter a Jesús en todas tus acciones de todo tu día, así sea lo más insignificante. Y de esas cosas vas a empezar a notar un cambio, una transformación, una libertad que vas a ver cómo va a mejorar tu estilo de vida increíblemente. Sí, que Jesús se refleje en mi tono de voz, en las palabras que escojo cuando me dirijo a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos. Que Jesús se refleje en Así cada es. área de nuestra vida, ¿verdad? Decía John Newton, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Entonces, Así es. un cambio, una transformación. Y como les decía yo, que cada vez que yo volteo hacia atrás pueda ver que no soy la misma persona que era y que cada día voy renovándome, voy transformándome y voy reflejando más a Jesús. Viendo ¿no? conquistas cada día. Conquistas una tras otra, viendo conquistas cada día. Pues se nos acabó el tiempo. ¿Estamos ya terminando? Estamos ya terminando esta noche. Pastores, ¿tienen un comentario final para cerrar este tema? Pastor Enrique. Sí, creo que una de las cosas importantes en la vida de las personas que conocemos a Cristo es que la verdad no nos hemos creído esa libertad. Sí, no nos la hemos creído, es decir, no la hemos visualizado como algo real, algo que ya Dios nos dio, y seguimos viviendo en las cosas del pasado, con una mente del pasado. Cuando Dios nos ha dado esa libertad para disfrutar, para vivir una vida nueva. Si en tu casa, en tu familia habías vivido una serie de situaciones X, Dios nos está dando la oportunidad para que ahora que somos libres podamos empezar a descubrir una vida nueva que nunca antes habías experimentado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, aún en tu trabajo y en tu vida cotidiana. Y termino este comentario porque lo que decía el pastor David sobre esas cosas cotidianas, básicas, de día a día, el apóstol Pablo habla a los romanos en el capítulo 12, es bien específico, dice, no finjan amar a los demás. Cuando hay una genuina libertad de quiénes somos en Cristo, entonces ese amor cambia completamente, ¿no? Entonces hace la recomendación, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo. Esa es la vida libre en Cristo Jesús. Dice, aférrense a lo bueno, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino, deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Entonces, habla de toda una vida de gozo, de alegría, de servir, de trabajo y demás, pero cuando uno puede verdaderamente experimentar esa libertad, te das cuenta que la vida es otra cosa a lo que en algún momento se ha vivido sin Dios. Ya, una de las últimas cosas que Jesús enseñó a sus discípulos a la Santa Cena es que somos el pámpano y Él es la vid. Amén. Y Él dijo que permanece de mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces cuando fallamos, no estoy llevando fruto porque no estoy en la vid. Estoy dependiendo en mis propias fuerzas, mis razonamientos. Entonces, pero cuando no nos damos cuenta, estoy fallando de ser un esposo que debe lavar los trastos, pero no me gusta. Dios, estoy en ti, tú puedes dar, estoy dependiendo en ti que tú has dado a mí
un deseo nuevo de servir a mi esposa. Por permanecer podemos llevar fruto. Así es. Creo que uno de los principales factores para permanecer estancados, atorados y no descubrir la libertad que tenemos en Cristo Jesús es por desconocer a lo que Él nos ha hecho libres. Y a veces tenemos una gran bendición de parte de Dios, pero no la sabemos aprovechar ni la sabemos entender porque desconocemos lo que dice la palabra de Dios, y es ahí el manual de nuestras vidas, de cómo vivir, de qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas, y lo dice claramente en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si tú quieres descubrir, si tú quieres conocer más a Dios, no lo hagas desde tu filosofía, no lo hagas desde tu creencia, desde tu pensamiento, ni siquiera desde lo que te han enseñado a través de tu vida. Si tú quieres conocer a Dios, definitivamente tiene que ser a través de su palabra. Y esa palabra es la que va a traer libertad a nuestras vidas, es la que nos va a enseñar en dónde tenemos que cambiar, que trabajar, que modificar, pero también nos va a enseñar lo que es la verdad, qué es lo que está mal en nuestra vida, nos va a corregir cuando estamos equivocados y nos va a enseñar a hacer lo correcto. Así que si tú quieres cambiar, pero no sabes ni para dónde darle, la palabra de Dios te va a guiar en cada una de las áreas de tu vida para experimentar esa libertad. Yo solo quiero decirte que dejemos todos nosotros que salga a relucir el Cristo que mora dentro de nosotros. A veces nuestro yo, nuestra naturaleza es tan grande que Cristo se hace chiquito. Pero cuando dejamos que nuestra naturaleza se haga pequeñita, entonces el Cristo que mora en nosotros va a salir, porque ahí está, tenemos el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces dejemos que ese Cristo que está dentro de nosotros pueda salir. Como esa palomita, ese granito de maíz, cuando lo pones en el aceite y ¡pum!, hace pop, ¿no? Y cambia su naturaleza por completa, pero no era más que lo que estaba ahí adentro, ¿no? Entonces dejemos que Cristo, que nuestra luz, esa luz que está en nuestro corazón, salga al exterior. Y dice, Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz? Porque la luz vive en nosotros. Y dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Esta palabra, buenas acciones, buenas, es una palabra en griego que es kalos y que significa que es atractiva. Entonces, que nuestras vidas puedan ser atractivas a los ojos de los que están junto a nosotros, tanto los que viven con nosotros como los que viven cerca de nosotros, y al vernos puedan decir, yo quiero ser como tú. ¿Por qué? Porque nosotros somos como Jesús. Gracias, familia, gracias, pastores, Pastor David, Pastor Enrique, Pastor Juan. Yo creo que este tema da para mucho, pero esperamos que las semillas que sembramos en esta noche, que se sembraron en nuestros corazones, puedan dar fruto y que hayamos picado tu inquietud, tu curiosidad, y entonces, como nos compartía el Pastor David, podamos ir a la palabra de Dios y podamos profundizar en este tema. Señor, ¿qué esperas de mí? Ese día que me diste la libertad, ese día que rompiste mis cadenas, que cambiaste mi destino, que cambiaste mi naturaleza, ¿para qué me cambiaste? ¿Para qué me rescataste? ¿Y qué es lo que esperas de mi vida? Y que podamos lograr ese perfil por el cual Jesús, con tanto amor, derramó su sangre en el Calvario, y que Él pueda vernos y pueda ver fruto en nosotros, pueda haber una vida que le agrade a Él y que además
haga que los demás glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Pastor Juan, Pastor Amén. Enrique, Pastor Gracias David. a Dios. Muchas gracias por compartir Amén. con nosotros esta noche. Gracias por enseñarnos, por instruirnos y por preocuparse por nosotros y nuestro crecimiento. Y gracias a ti, familia. Recuerda que te esperamos mañana, jueves a las 8 de la noche, en nuestra transmisión con nuestro tiempo de Santa Cena, y te esperamos el domingo en nuestras reuniones presenciales en San Juan del Río, en Tequisquiapan, en San Francisco el sábado, curso de mujeres a las 9 de la mañana. Y bueno, tú sabes que te amamos, que te extrañamos y que te deseamos mucha bendición.